Marea alta. La camisa. De igual modo es muy corriente afirmar la imposibilidad de perder lo que ya se ha perdido. Este era el caso, porque a pesar de todas las seguridades del hombre intentando demostrar lo contrario, lo cierto es que estaba lejos del verdadero camino de Coventry, como lo está el embustero, el avaro, el hipócrita o el cruel del camino al cielo. Ese es un fragmento de Tom Jones de Henry Fielding. En su escritorio, una mujer tremendamente pálida se inclinó a la derecha en cuanto nos vio llegar. Fue algo furtivo, como si notar nuestra llegada fuera una ofensa, un agravio entre naciones. Su sonrisa era de gente cuyo principal pasatiempo eran los pasatiempos. Reflejaba en su rostro carencia de muchas cosas, entre ellas instrucción y disciplina. Llegó a secretaria pocos meses atrás. Esos pocos meses eran más de los que le faltaba para llegar a sus 40, edad con la que parecía estar en desacuerdo. Hablaba como las niñas de clase alta de la capital. Verla era un espectáculo tan brutal como el Parad Ali de Rusia, donde se destripaban roedores en el aire y sus extremidades caían sobre la aterrada cabeza de algún niño. Una mujer alta, con el rostro tan blanco como si por él no corriera nada. Algo en sus proporciones daba a entender que fue voluptuosa y que a tal gracia le había dado todo tipo de usos hasta explotar. Eso parecía, una mujer reventada y puesta en un rincón. Mi trabajo consistía en manejar el archivo, al que no le cabía una hoja más. Estaba organizado como si 3 personas trabajaran en él sin verse las caras. Mientras yo creaba carpetas para poner documentos que estaban puestos al azar, compras o en solicitudes, mi jefa quería que hiciera otra de compras, solicitudes y solicitudes de compra. Si me tomaba la libertad de crear varias carpetas para facilitar la búsqueda, mi jefa decía que las eliminara, pues el criterio de búsqueda que valía era el de ella. Al decir aquello señalaba su pecho como si estuviera rivalizando por la tribu. También era responsable de unas agendas que se llevaban a mano y que debían coordinarse con otro calendario en la computadora. Asistía en todo a una mujer de edad madura que se esforzaba por ser mucho mayor y terminaba con berrinches como de hija única. Era ella un amo y yo el negro. La línea telefónica a mi disposición solía permanecer catatónica durante días. No recuerdo semana completa en la que funcionara, por lo que me veía obligado a utilizar la de mi compañera. Ella confundía esto con un esfuerzo por establecer amistad. Antes y después de utilizar su teléfono aprovechaba para contarme de las de recursos humanos, que se referían constantemente a su edad y su look como de un cuadro de Botero. Yo quería utilizar su línea telefónica y nada más. Toda mi vida he sido de los que aprovechan la oscuridad en su habitación para entregarse a lectura de artículos sobre curiosidades en Internet. Desde que veo cualquier titular como los 10 calabozos más poblados del mundo, incluso las 5 muertes más falsas de los famosos, no puedo evitar darle clic y hacerme un ciudadano de la noche, pero desde que trabajo en la oficina no me puedo concentrar. Me doy por vencido y busco las mismas curiosidades en videos, pero todas las voces se me parecen a la de aquella giganta que habla y habla sin tregua. Cuando apago la computadora pensando que así conseguiría el silencio, vuelve aquella carrera de palabras torpes y mal pronunciadas. Así amanecía, reproduciendo historias sobre un tío que tenía solución para lo menos complejo, sobre su mamá y el novio que le manda dólares sin haberse visto nunca. Todo aquello me hacía dar vueltas en la cama, buscando qué mirar durante el resto de la noche. A la mañana siguiente la giganta, no se hacía esperar con su interminable caudal de datos. Apenas preguntaba cómo había amanecido y comenzaba la tanda de Yulisa se lo anda regalando a los de seguridad. Cuando salga preñada como la otra vez, a veces le respondía que amanecí bien y otras veces no quería ni responder. Daba igual, siempre tenía algo que decir. Aun así, no le respondieran el saludo. Cuando le daba por hablar de su ex,
lo difamaba con pelos y señales. Sin embargo, al final de sus relatos, ella quedaba como una de esas que se le arrimaban a cualquier pasado de copas. Lo acusaba de no dejarla progresar, cuando antes había dicho que estaba dispuesto a pagar su universidad. Lo acusaba de no merecer a una hembra de semejante calibre, luego de demostrarme la foto de una arquitecta joven y delicada como Natalie Portman. Una vez le pregunté el origen de la foto y me dijo que la rastreó en Facebook. El ambiente cuando estaba solo se tornaba frío y silencioso. Con todo y el cansancio de no dormir en días, me daba tiempo de inspeccionar rincones que a poco más de una semana me eran desconocidos. El tono exacto de verde que tenía algunas de las paredes, los gabinetes llenos de cajas con cachivaches, herencia de los 9 asistentes que habían renunciado, la oficina de la que nunca vi entrar o salir a nadie, y cuyos propósitos variaban. En la entrada de aquella se erguía un palo de Brasil, cuyo único mantenimiento era el agua que sobraba de las visitas. Pero el artículo que siempre me pareció nuevo era el silencio. Al cuarto día, la desproporcionada mujer me detalló la situación de su marido actual, con quien se había mudado a los 3 meses de separarse del ingeniero. Se la pasaba deprimido, sin trabajo. Ella lo animaba diciendo que no era el primer desempleado en el mundo. Ella mantenía la casa que constaba de el niño, de su primer matrimonio, el del actual, su madre y el esposo con sus arranques de quiero trabajar y luego no quiero. Mientras dabas vuelta en la cama, recordaba la historia del muchacho. Es cierto que me llevaba edad, pero no podía llamarle de otra forma, por motivos que más adelante se confirmarían. Esa noche pensé en cómo la sociedad es más permisiva con una mujer que perdió su empleo incluso por una discapacidad. Si perdió sus piernas es digna de lástima y el país vería con malos ojos que su esposo la desechara. No así con el hombre que, una vez imposibilitado, se transforma en una carga ante su familia, sus amigos y conocidos. Un ser inconcluso. No soy un hombre ligado a su familia. Hay valores que nos impiden el disfrute de la soledad. Aun así, me dejaba llevar por la empatía y le mandaba mensajes de ánimo. Ante un soldado caído en tiempo de paz, los que siguen de pie le honran. Pero nada es más puntual que el desengaño. Una tarde, al llegar de comer más temprano, escuché a mi compañera regañar a su marido. ¿Qué tienes que ir a preguntarle a tu mamá? ¿Y para qué sirvió que te graduaras de contable o contador o de eso mismo? En su línea telefónica, y no por WhatsApp, le regañó por más de 15 minutos. Me dio tiempo de sacar mi taza y una bolsita de té, luego subir a la cocina a prepararme el de las tardes. Regresé. Yo no soy profesional y soy la que llevo la comida y hablamos cuando llegue y te quiero. Bye. Sentí escalofríos. Sin proponerlo me convertí en el testigo de una masacre moral, de una castración sin anestesia. Suele el criminal tomar venganza exponiendo las debilidades del testigo, al sospechar que éste podría delatar los suyos. Colgando el teléfono, aquel monstruo se había inclinado a la derecha, para verificar que no había escuchado. Permitió largos minutos de silencio, lo que no le vi hacer antes y pocas veces después. ¿Alguna vez te ha pasado que te pones una camisa que suda por las axilas? No me ha pasado, respondí, con una carcajada que no sé de dónde salió. ¿Segura que es la camisa? Lengua maldita, enfermedad del cuerpo, lengua que esconde al torpe cuando calla. ¿Qué te insinúas? Nada, dije menos irónico, que estoy seguro que es la camisa porque es de tela muy mala. Asintió. El alivio se me regó en el pecho, el cuello y la espalda, como un condenado a muerte cuando es absuelto antes de la caída de la guillotina. Desde aquel día se puso al pie del cañón. Le molestaba el perfume y que me lavara los dientes luego de comer. No aguantaba la música instrumental y el que yo llegara más temprano de mi hora de almuerzo. Detestaba verme leer a Márquez o Areola. Antes de que abriera la oficina en la mañana, si hablaba en voz baja decía que era por miedo y que algo trataba de ocultar. Si tomaba el té decía que quería dármelas de jefe y que a nadie lo ascienden por eso.
Si llegaban solicitando algún puesto de trabajo, los trataba de licenciaditos o ingenieriuchos. Trataba de quedarme unas horas más porque las mejores impresiones en las oficinas se dan al principio. Recuerdo aquella ocasión que debía completar un listado de profesores para una reunión, casi 200 de varias universidades desfilando ante el tapizado trono de piel, rodeado por un escritorio de madera y cristal. Pero mi compañera me recordaba que si les da por votarte, lo harían, por más que trabajes. Una vez la sorprendí encendiendo mi computadora en una de las excepcionales veces que regresó temprano del almuerzo. Al verme se levantó, me saludó y se fue a su escritorio. Prendía y apagaba una HP LaserJet Pro dañada. En cuanto pasó la vicerrectora, disparó él. Recuerda apagar todo si te vas, que siempre lo dejas prendido. Al escuchar, la jefa se detuvo y giró hacia mí. Prosiguió su marcha con esa habilidad de no mostrar emoción. Un regaño pendiente que llegaría en cualquier momento. Un despido, tal vez. Nada de esto me provocaba inconveniente. Era ella quien resultaba afectada. Los regaños de su jefe aumentaron. Redactar solicitudes de compra, cartas y memorándum, tomar mensajes, todo lo hacía con torpeza. Dejaba caer palabras de su condición. Una vez le escuchó la conserje, luego luego una de recursos humanos y, para colmo, una de las secretarias del rector. Quería preguntarle por su marido, con quien ya no solo empaticé, sino que sentía entre lástima y admiración, a pesar de no haberlo visto más que en selfies, con la cara distraída y ojerosa, como acabando de despertar de una realidad tremenda. Pero no podía acercarme. En parte había conseguido el silencio que siempre quise, aunque siempre tuviera que estar alerta. Todo por un comentario sobre la camisa. Todo por no asentir callado. Anoche me acosté tarde leyendo artículos sobre telas ultrasensibles y no encontré nada sobre una que sudara o que lo hiciera sin que nadie la llevara puesta. Hay unas que producen calor y que en su interior pueden dar pie a la humedad, pero no era sudor. Decidí cortar y pegar párrafos ayudándome de ciertas habilidades que desarrollé en talleres literarios, cuando me gustaba más escribir que leer. Terminé con un artículo que le daría la razón a mi compañera y me libraría de su mala fe. Al llegar a la oficina y hacer las reverencias de caballero entre lo más parecido a una dama, le alcancé las 6 hojas. Era poco probable que leyera, pues no estaba entre sus hábitos. Les resumí el texto. Según el artículo, Argelia, Italia, Francia y Haití se aliaron para crear una tela que llamaban Volet Chien, que ayudaría a los astronautas de la NASA a mantener el cuerpo en condiciones similares a los de la Tierra. Esto se debía a que en el espacio los astronautas no sudaban y esto no solo podía causarles la muerte en los transbordadores, sino que podría causar el síndrome de Puzo, que no permitía adaptarse a las condiciones atmosféricas una vez regresaran a la Tierra. Hablaba con toda la seriedad que me era posible, pero por dentro me estremecía una mezcla de emociones. Entre los diseñadores y agentes de la NASA estaba Dante Alighieri, Víctor Franquetien y Santos Agustín de Hipona. Entre los principales auspiciadores estaba la firma de ropa militar Warner Chanel, que luego se convertiría en Coco Chanel. También figuraba la firma DIG, cuyo fundador fue el astronauta italo-cubano Lucho Gatica. Mencioné cosas que no aparecían en el documento que ella sostenía confiada y que ni recuerdo haberlas leído antes. Giganta se paró del asiento con las hojas grapadas, diciéndome que el famoso diseñador argelino Agustín de Hipona se hizo famoso al inventar una tela para los astronautas y que eso fue lo que me quiso decir la otra vez. Le acompañé a la cocina donde siempre había oídos en horas de trabajo. Ella había vuelto a sudar, como cuando se tragó al marido por teléfono. Comenzó a mover las hojas como si quisiera echarle aire a alguien. Su velocidad y pronunciación parecían chillidos de cerdo atormentado. Las mujeres se miraban. Alguien no pudo evitar reír disimuladamente.
Para mi fortuna no eran fieles amigas de la giganta. Con miradas y movimientos de cabeza confirmaban estar frente a una mujer cuya ignorancia podía cubrir el sol. Una vez terminado el espectáculo, se despidió con prisa. Bajamos una oficina del cuarto piso y a dos del tercero. La escena era genial, excepto por variaciones en el tiempo que tomaba y el volumen de la voz. Una de las auxiliares agregó al discurso de la giganta que Luis Butón había trabajado con Agustín de Hipona y con la marca de perfumes Honus Bayatila. Volvió a sudar sin antes mirarme, porque, perdón, volvió a sudar sin antes mirarme para que yo confirmara la revelación. Desde luego que validé el dato, asegurando que en las páginas 4 y 5 lo mencionan, pero que no había profundizado tanto. Regresamos a nuestro espacio. Ella no lucía agotada. La sobreexcitación no la dejó sentarse. Lucía más inflada, como un globo de helio esperando las 5:30, para recoger sus cosas y perderse en el cielo. Desde entonces habla menos de su ex marido, sobre el actual y el novio de su mamá que le manda billetes desde el extranjero, sobre las mujeres de recursos humanos y sobre su tío. Me acostumbré a los videos de curiosidades esta vez para mantener alguna voz agradable en mi entorno. En la mañana doy gracias a la vida por el trabajo que tengo, que no es el mejor, pero es mío. Doy gracias por mi jefa, por el palo de Brasil que toma el agua reciclada y por mi compañera y su verborrea salvaje. El silencio no volverá. Mis funciones se han facilitado hasta el punto que, en 3 o 4 horas, no hacía yo más que escuchar al Buenavista Social Club con Ibrahim Ferrer y su voz de niño cansado. Mi compañera jura que la escucho hablar. Yo, yo lo confirmo asistiendo y respondiendo con «eso pasa así» o «¿cómo va a ser?» o «la gente es así». Acabo de llegar. Es tan temprano que podré disfrutar del silencio por unos minutos. A pesar de que encendí el aire acondicionado, siento el calor, como si una bola de fuego más grande que el mundo se acercara. En cualquier momento la puerta se abrirá y no tendré más remedio que ponerme los audífonos y cuidarme de lo que escucho. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros cibernautas que nos ven cada jueves por Cabina 34 Radio. Quiero decirle que si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal Cabina 34 Radio en YouTube y estamos en Instagram como Cabina 34 Radio y @Marea Alta. Dándole bienvenida a un poeta joven que tenemos en esta ocasión, Isidro Jiménez Guillén, desde San Cristóbal, señores. Sí, pero excelente narrador también, Sí, porque él es no solamente poeta, él es escritor también. O sea, tiene texto y mucha narrativa y yo siempre lo he visto a él haciendo spoken. también excelente narrador. Hablábamos también del spoken word y es una persona que tiene todo un ejercicio desde la literatura. Él es eso y él se siente eso. Y además es de San Cristóbal. Eso me gusta Nacido también. y criado allá, nada que ver con el jefe, más con la constitución que con el jefe, eh, más con los lindos parques que con la toma, o sea, hay muchas cosas en San Cristóbal. ¿No te gusta la toma? He ido 2 veces solamente, una de ellas fui forzosamente, y Es muy poético la la otra toma, ¿eh? también, ¿eh? La toma es muy poético. Yo pienso ir a la toma por mi cuenta, yo mismo así, por mis propios medios y disfrutar la toma. Pero el problema es que cuando uno va a ese tipo de lugares donde hay tanta onda como de capo, bacanería, tú sabes, Turismo, porque la sí es toma ya turístico. representa aparte del turismo interno. Sí, pero que también allá en San Cristóbal la toma tiene una connotación, tú sabes, Es un hay símbolo, ¿no? de cosas no muy Muy negativas. positivas. Sí. Exacto. Hay muchas leyendas allá con
con O sea Mondesi que y eso. el colectivo que va a la toma no vibra contigo o tú no vibras con él. Exacto, tal Tú vez el eres intruso tú, a lo mejor allá, eres tal vez el tú. intruso allá soy yo, Exacto. pero yo algún día voy a ir, voy a ir. Escríbele, escríbele. No, Y si no va, tengo escríbele. miedo de escribir. Si no Mejor va, no le escribo. escríbele, ¿verdad? No, Sí, eh, me encantan tus textos, la antropología social que aborda de cómo es el dominicano sin esconder nada, ese diálogo, cómo tú puedes atrapar ese diálogo, que cotidianamente también uno escucha cosas así y cómo lo puedes abordar desde tu narrativa. No creo que es algo del cual nadie se puede sentir mal porque es la oralidad del dominicano y es como piensa el dominicano y cómo actúa el dominicano. Lo que pasa es que tú estás siendo honesto en el sentido de abordar tu narrativa desde la antropología social del dominicano y eso, wow, eso es admirable, tú ves, porque no es periodismo, no es periodismo, que pasa constantemente en la prensa, eso que tú narras, exacto. de que ahí en ese texto tú tienes toda la vida cotidiana, que tú lo estás haciendo extra cotidiano desde la narrativa, desde Guillén. Exacto. Solo que desde, a diferencia de texto, del texto periodístico que busca acercarse más a la objetividad, cosa que objetividad es una cosa en la que no creo mucho porque eh, siempre que sea un ser humano quien produzca el texto, siempre va a haber algo de subjetividad, siempre va a haber un factor Subjetivo. interno que va a omitir algún dato, que va, pero en la literatura nos permite adaptar estéticas, crear un efecto que es el que el autor quiere crear, que él lo decide, o sea, no hay una estructura fija, uno puede jugar con cosas. En el caso Pero sigue siendo una crónica. exacto, Una porque pasan crónica cosas, de la dominicanidad. claro, están pasando cosas y cosas que se evidencian. Y la opinión del personaje que narra evidencia, o sea, el como él habla evidencia cosas también. Lo que sucede evidencia cosas también. El comportamiento de los personajes evidencian cosas también. O sea, lo que se trató de hacer ahí es básicamente una fotografía social. Pero se optó ahí, en el caso de ese cuento, por darle un toque humorístico, por un humor negro, ¿sabes? Eh, y eso es lo que la literatura permite. ¿De dónde te nace la necesidad de escribir con esos símbolos y signos de nuestra identidad? Bueno, en Naboria, el libro que estamos haciendo el Media Tour, así promocionando y eso, hay varias estéticas. No todas son como la de ese personaje de La venganza de Mireia, pero hay dos o tres textos donde se utiliza eso y lo que uno busca es aplicar una teoría de que si los contextos son universales, si la problemática es universal, si lo que se aborda es universal, entonces el lenguaje, si se maneja pertinentemente, puede ser universal también, se puede entender también. Pasa con Rulfo. En El Llano en Llamas, principalmente en el libro del cuento El Llano en Llamas, los personajes utilizan muchos términos coloquiales, términos muy regionales, también utilizan nombres de flora y fauna muy específicas de allá, de México, y ni siquiera de México en sentido general, como las cosas de Jalisco, Jalisco. Entonces, él logró que a pesar de eso, los problemas que se tratan ahí se entiendan, ¿sabes? Uno lo que trata es de no abusar tanto de ese lenguaje coloquial. De ese Porque, elemento. exacto, porque no es que uno busque facilitárselo al lector, sino que no es necesario abusar de eso. Eso yo se lo dejo a muchos autores de la diáspora que tienen ese problema, que se comportan como si uno estuviera negándole la nacionalidad. Ellos quieren ser más dominicanos que todos los dominicanos y nosotros mismos no entendemos ni de lo que están hablando. Bueno, lo que pasa es que
estamos hablando de antropología social. Vives en la República Dominicana, tú eres parte de eso. Tú te montas en una guagua, tú caminas a las calles, tú vas a los lugares y tú ves eso y tú sientes eso. O sea, yo no te estoy contando, tú no lo estás viendo en una noticia. No es una fotografía. Tú también que lo estoy puedes ver en viendo. una noticia, pero tú lo estás viviendo. Exacto. Tú lo constantemente, este es un país que tiene una diversidad dentro de sus crónicas cotidianas, diarias. Aquí tú sabes, te pones una esquina y en esa esquina tú puedes hacer 10 guiones. Sí. Y no tiene que durar mucho rato. No. Y no tiene que ser 10 guiones. No, y, Pero- y las mejores frases, los mejores diálogos, los mejores aforismos, los mejores poemas, uno lo escucha en una guagua. Oye. Yo y una señora una vez, así, yo iba para la UNFU, yo trabajaba en la UNFU, y una señora se monta y dice, yo fui al cumpleaños de fulana de tal. O sea, ella estaba hablando de cabezas de pollo, de pollo no, perdón, de arenque, pero mencionaba cabeza de pollo, y dice de que yo fui al cumpleaños de fulano y me comí como 3 cabezas de pollo, de que se... Me quedé como, wow. Esta señora me está diciendo que ya fue un cumpleaños. Me imagino que de una alcohol. niña, porque dijo como que era de una niña. Fue al cumpleaños de una niña a comer cabezas de pollo. Hubo otro señor que vendía paleta o algo así y dijo, yo soy ladrón de padre y madre. Entonces yo me quedé, pero esto es... Ya esto es un cuento. Men, o sea, si este tipo anda por ahí suelto, entonces ¿qué hace Pedro Mir como poeta nacional? Este tipo hay que agarrarlo y elevarlo a ese nivel, men. Ladrón de padre y madre, o sea, el atributo más grande Wow, para él. ladrón de padre y madre. Sí, Que entonces, un nivel. Que eso tiene que ser que su padre y su madre también ladrones, son ladrones de y raza. él es... heredó Él es de una atributo. casta especial Bueno, pero de él- ladrones. eso quiere decir que los otros son improvisados. Sí, exacto. sí, Él, sí, él que- es legítimo. Cuando yo Ladronazo. oigo el cuento de Mireya, la narrativa, yo escucho. Yo no me siento mal como mujer, para nada, porque constantemente yo estoy viviendo eso. Y yo trabajo para que eso no pase. Claro, claro. Y pasa. Eso no Entonces, tiene yo que... no puedo negarte a ti. No te puede violentar tu sociedad. No, lo que sí me violenta es tu observación. O sea, tu lente, como tú vienes y sale el texto de Mireya, y Mireya son tantas, y Mireya poseyó, porque ya hemos llegado a un estado dentro de la dominicanidad donde nadie es nada y todo el mundo puede ser cualquier cosa. La situación lleva a la Y gente. El presidente lo dijo eso. cuando yo oigo a Mireya y escucho todo lo que está pasando Mireya y todo el abuso que hay con Mireya, me pongo a ver todo el abuso y qué sádico es este país y qué sádicos somos nosotros como habitantes. Y eso no Claro. tiene que ver ni con la educación, ese es un sentir. Exacto. Entonces hay un grupo que es sádico y otro grupo que es masoquista. Sí. Y que también el texto señala cómo las personas abordan la tragedia. Esto es un pueblo que a veces se vuelve inmune a las cosas más terribles del mundo. O sea, las tragedias, cuando son contadas para entretener, hacen que parezca que el narrador es un inhumano. O sea, yo recuerdo cuando pasó lo del muchacho el muchacho que era gótico, metal, Sí. que él Que lo cometió ajusticiaron. el crimen, él cometió ese terrible crimen con los niños que vivían con él y la mamá y todo eso. Las personas en los carritos iban como hasta haciendo broma de eso. Al principio no, al principio estaban dolidos, pero después cuando la marea comenzó a bajar, ellos ya estaban haciendo broma con eso. Que te lo dicen tanto y te lo ponen tanto en todos los medios, que llega un momento que tu cerebro comienza a rechazar eso. Exacto. Entonces tienes que buscar una manera de escape. Es como el caso de Emily, ¿tú te entiendes? Me leíste la Ese mente caso ahora. de Emily, entonces yo, Mireya, por lo menos, no la descuartizaron,
no le hicieron un aborto a la fuerza No la metieron en un saco. y no la metieron en una maleta a rodar por los sitios más inhóspitos. O sea, eso es una pesadilla, pensar en eso. Entonces, este texto no es cruel ante la realidad, no es nada cruel. No, me está haciendo una observación. Exacto. Como mujer. Me está diciendo, mira cómo te ve esta sociedad y mira también cómo tú te tratas y cómo te tratan los demás. Entonces, por eso, como mujer, me identifico con el texto en el sentido de que sí, ese es el trato que se le da a la mujer aquí en este país. Y nosotras estamos luchando por abordar otro tipo de trato, pero es imposible porque si el sistema está contaminado, yo no creo que nada más un grupo que se va a salvar. Yo creo que todos deberíamos salvarnos. Dentro de la diversidad deberíamos estar salvos, todos. Ya yo creo que eso es un problema cultural, ya. Eso no es de que... ¿cómo es? De guetos, ni de... No, pues Y todos. ni estructural, ni nada. No, eso es una vaina que nace con uno. Eso es muy general y eso arropa a todas las El clases. ser abusador, Claro. ¿entiendes? Porque Eso ya, el dominicano nace abusador. Pues Sí, pero se puede Mireya, educar. claro. Se puede educar porque por eso existe la nueva masculinidad. Y por eso ustedes dos están aquí. ¿Entiendes? Sí, pero es Se fuerte. puede educar. Bueno, sí. es fuerte porque ese hombre cuando se eduque y cuando asimile este concepto de igualdad, va a ir mal también en este país, porque lo van a ver mal y lo van a maltratar a él Exacto, también. porque- Él va a ser víctima por- de esta situación. Porque lo que pasa, y como lo decía antes de que tuviéramos al aire, el hombre que trata de vivir correctamente es víctima exactamente de lo mismo que es víctima una mujer. Si tú no creces como ser humano, si tú no tienes conciencia de eso, nada de lo que pase alrededor de ti va a tener importancia. Claro que no. La sociedad, ni siquiera la sociedad dominicana, la sociedad en sentido general necesita al bicho raro. O sea, necesita al que se sale del cajón y ve las cosas desde afuera y tiene una opinión distinta, al que quiere cuestionar. A la al oveja negra hay que la ponerle oveja negra. atención. ¿Entiendes? Porque lamentablemente los que nos han servido de modelos nos demuestran que no funcionan como modelos. Nuestros héroes tienen sus luces y sus sombras y pretendemos que solamente tengan luces, se nos olvidan que son seres humanos. Son seres humanos. Que aunque tengan derecho a fallar, a equivocarse, a cometer errores por su condición de humano, también hay que entender que no deben estar fuera de la ley. Si cometen un error, sin que dejen de ser líderes, si cometen un error, que paguen por ese error. Yo estoy de acuerdo que cada quien asuma lo que tiene que asumir y que eso no tiene que ver ni con intelecto, ni con rango, No, ni que con ver. nada. Aquí todos estamos en un nivel de igualdad y las leyes son injustas. Y las propuestas de estos momentos son injustas. Es como tú dices, Por todos contra todos. Por eso son cambiantes las leyes. Si no, Las cosas reales deben ser cambiantes. Sí, a mí siempre me ha dado miedo las cosas como que estén supuestas a mantenerse para siempre. Claro, excepto algunos valores, ¿no? La familia, el amor, el respeto. bueno, ciertos pero valores sí, para eso está la historia. exacto. Pero cosas como las leyes. Cuando tú me dices a mí que una ley va a ser la misma para siempre, que no va a revisar el contexto Eso duele. histórico en el que uno se encuentra o el contexto social de esa persona a la que tú le quieres aplicar esa ley. O sea, que las cosas no muten a mí me aterra mucho. Que viene de un ejercicio político. Exacto. Y ni siquiera político, porque lo que aquí hay es un partidarismo. Ser Sí, político exacto. Político es arrastra, otra cosa. la palabra política y ser político arrastra otras cosas que no es como se comportan aquí. Entonces es un espectáculo de caravana partidarista
que no le interesa nada de nadie tampoco, solamente utilizarte para sus medios Claro. y sacar ventajas de esas cosas. ¿No? Y que nos dicen a nosotros que la política no es asunto tuyo, no es asunto tuyo, no es asunto, es asunto solamente de los políticos y los lambones que le hacen el coro a los políticos Lo para que que le le den un segundan. cargo. No, O pero sea, eso que a es de nosotros- cada ciudadano, es una responsabilidad ciudadana. Entonces la persona... Tenemos que ser la- políticos. Todo ser humano es político. Claro, claro. Y nadie escapa al poder. Siempre hay, No. siempre, o tú estás en el poder o eres víctima de. O sea, nadie está de que exento del poder o exento de la política. Nos hacen creer eso, nos alienan de todo ese proceso. Y al final el único derecho que tenemos es sentarnos en un colmado, hablar de política como si nosotros supiéramos. Sí, haciendo análisis. Haciendo análisis. Haciéndonos películas. Haciendo películas Análisis porque... Sueños. Análisis tan inútiles como el del que ve un partido de béisbol y comienza a opinar como que él sabe más que el manager. Ay, que el comentarista, que Claro. tiene toda la vida en eso. Mira, yo creo que a fulano que debían ponerlo de cuarto bate. Bueno, Sí. porque al manager al que le dan millones, que tiene años de experiencia, no sabe más que tú, que eres un tipo alterado en un colmadón. O sea, entonces nosotros sabemos más de política peleando en un colmadón, jugando dominó. Sabemos más de política que el presidente del partido tal. Y, Pero le, que y le entonces- queremos dar recomendaciones. a él. Entonces, cuando yo oigo esos Y análisis eso que en te todos los hace ámbitos, una en persona que va llevando un triciclo y él te va a hacer un análisis y ese mismo análisis tú lo vas a oír también del periodista y lo vas a oír del Sí. mismo político y de todo. Entonces yo digo, bueno, entre el triciculero y el político ellos no están haciendo ningún esfuerzo. Entonces, Ellos es un fluir del pueblo. exacto. Entonces cuando tenemos voces que sí son autorizadas, como don Marino Zapete, entonces chin a chin comienza la alienación. Bueno, porque Sacarlo todo del aire, darle un horario. un espaldarazo, más el cosa. espaldarazo, Que nadie se porque acuerde de él. Mira, Exacto. Quitarle patrocinadores, ponerle un horario. Y eso es a nivel de cómodo. escala, ¿oíste? Y pero en eso es todos los cobardía ámbitos. y eso lo hace a él más importante y eso dentro de un grupo se sabe que él está haciendo un verdadero ejercicio de lo que él estudió, que él no es una bocina, que eso es lo que lo hace digno. Lo pueden bajar el volumen cuando viene el programa, es un lío para escuchar el programa de él Sí, sí. y de Altagracia y de La Feble también. Exacto, Y de un Feble. grupo de personas Increíble. aquí que están censurados. Y es un ejercicio de que tú te ves, pero no te ves. Tú te Full. escuchas, pero no te escuchas. Yo trabajé en un periódico. De hecho, en el momento que escribí el cuento, yo trabajé en un periódico. Y yo recuerdo que la situación, por ejemplo, de las personas que eran correctores o redactores allá, la situación económica de un periodista en República Dominicana es muy incómoda. Los llevan a eso. Muchos periodistas, no digo solamente en ese periódico que trabajé, sino muchos otros, son periodistas como por la experiencia que tienen, no porque lo hayan estudiado. Entonces están en una situación económica en la que tienen ese trabajo de, qué sé yo, 13,000 pesos, tienen varios hijos, pagan casa, entonces con 13,000 pesos no les da, tienen que ir al palacio a esperar que pase algún funcionario para decirle, mira, por 500 pesos en mi blog, que nada más yo lo leo, voy a poner un artículo sobre que tú fuiste a cargar un bebé. Entonces viene ese funcionario, Sí. le da 500 pesos y ya con eso... entonces Entonces- lo llevan al ser humano a un nivel que de desesperación. Sí, que pero coge el lo que ser, sea. esa es la parte sádica Ujú. de la parte sádica, que te doy un tablazo y después te paso la mano, te acaricio y te digo perdón, esa es la parte sádica. Si hay personas, yo estoy en la resistencia, yo soy una artista de la Artista de la resistencia, y yo estoy en la resistencia porque yo ni voy a censurar nada, ni le voy a mendigar nada a nadie, ni voy a hacer lo que no creo que está bien haciendo porque todo el mundo lo está haciendo y yo me van a sacar un beneficio. Yo no quiero ningún beneficio. Yo quiero que las cosas sean como son. No beneficiarme de que, bueno, porque tengo que pagar el apartamento, bueno, a eso yo le llamo los bucamoros. Si tú te estás muriendo de hambre, vete para el campo a un conuco o soluciona tu problema. Si tú no puedes tener 13 hijos, no lo tengas. Si tú no puedes casarte, no te cases. Exacto.
Porque todas las excusas que tú me digas por lo que tú estás haciendo la cosa, a mí no me importa. No, no son válidas. Porque no es válido. ¿Qué le importa a la humanidad que tú tengas que convertirte en una bocina de lo que no es, a desinformar, porque tú tienes que tener ese dinero porque tus hijos se van a morir de hambre? Pues no tenga tus hijos y muere dignamente. Claro. Una Porque gloriosa muerte, como decían los aquí toda la espartanos. excusa es los padres de familia. Es que yo soy padre de La familia. banda más grande de este país. Los padres- Son los padres de familia. Y a mí me da mucha una vergüenza. pandilla de Oye, padres de familia haciendo lo que sindicalistas. sea, porque- Esos A mí son me- sindicalistas. A mí me da sí. mucha vergüenza porque la gente te dice, Los no, pero padres que de él tiene familia. un hijo. Es Y, que él tiene un niño. y es entonces que- eso me hizo a mí también no tener familia. No, y que- Yo no tengo hijos. Sobre eso hay una cosa interesante también, que ay, a él se lo está llevando el diantre y él tiene que hacer lo que sea porque él es padre de familia. Y una vez Claro. giran para donde ti y te dicen, ¿cuándo tú vas a tener tus hijos? ¿Cuándo tú vas a tener Entonces, tus hijos? pero, Para oye, amarrarte y para pero convertirte Yo no en quiero ese ser ser. de esa banda, ¿no? te están diciendo que su peor error No. fue ponerse a tener hijos sin poder tener hijos. El que y después no te dicen a ti, puede casarse o tener una familia que no tenga una familia, porque yo no tengo que pagar por eso. O sea, yo tengo que pagar porque tú quieres tener 3 muchachos, 2, No, 3, pero- 4, y que tú lo quieres tener en buenos colegios, y entonces yo tengo que oírte a ti apoyar cosas que no se deben apoyar, No, ni en esta vida, ni en la otra, ni en ninguna, porque tú te estás muriendo de hambre. no, la presión Bueno, social. pero es que yo veo muchísima gente. Para llegar aquí yo vi 4 gente rebuscando en los zafacones. O sea, que me asombré porque era nada más en un solo Y- trayecto que en no es una ni tan- calle. en una calle Y prácticamente. cualquiera de esos, cuando viene a ver, tiene hijos y está buscando un zafacón y te jala a ti y te dice, ¿cuándo tú vas a tener tus hijos? Claro. Él te va a Yo dar soy un consejos. irresponsable. Claro. Yo soy un irresponsable porque yo no tengo hijos y porque yo no tengo una familia. Y yo te aseguro que si yo tenía que vivir 2 veces lo que yo he vivido, sería muy traumático. Porque como ser humano, yo me he dado una experiencia de la dominicanidad muy triste. Porque yo no pongo muro, yo voy a donde está la llaga de la dominicanidad. Yo sé lo que está pasando en la República Dominicana, no- siempre. No eres la dominicana que vive en el país de Punta Cana. No, O sea, no. En Eso Nueva es York, tan grave, chiquito. eso es tan grave que yo te digo a ti que a mí me da vergüenza hasta ir a buscar una visa. O sea, yo soy de ese tipo de personaje. wow. O sea, a mí me da vergüenza ir a buscar una visa. A mí me da vergüenza llevar un currículum. A mí me da vergüenza tantas cosas. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar una visa, el que me va a entrevistar ya tiene tiene un esquema que dice, todos los dominicanos son iguales, no importa la clase social, no importa que estudien ni que sean nada, todos Ella se va son... a quedar. Exacto, todos ellos se van a quedar, ellos se lo están llevando el diablo y se van a quedar. Pues entonces a mí me da vergüenza. Esas cosas me dan vergüenza, de verdad. Me da vergüenza llevar un currículum. Me da vergüenza que una persona, porque esté colocada, o sea, a mí me da vergüenza todo eso. Porque todo pasa y esas cosas quedan. ¿Entiendes? Entonces tú ves gente justificándote, no, que yo tengo una familia, no, que yo soy de ese partido y ese partido tiene, ¿qué partido? Creo que te tiene que darte la patria y creo que tiene que darte ningún partido. Yo no creo en nada de eso. No, es que también hay un fenómeno. Yo voy a tener que estudiar sociología. Yo voy a dejar la publicidad. Estoy harto. No, Entonces, pero que eso es pero, parte. pero yo voy a ver qué ocurre con esa gente que toma lo de los partidos políticos y insisto con la comparación, y lo usa como un deporte, tú sabes, como las grandes estrellas del deporte de la política. Yo tengo un sticker con la cara de fulano de tal, del equipo de Fan. PRD, tú sabes. Se convierte. Un cartel autografiado por él. Tengo una foto sexy de él incluso. Tengo de todo. Pues son fanáticos. Son fanáticos. Y se emocionan hablando de la política como que eso va a cambiar algo. Pero de- que eso no es De política. una política que se han Claro, inventado. política Eso es un partidista. ejercicio oral que ellos han inventado dentro Sí, de su exacto. Que miseria ellos le dicen política. y su esclavitud. Porque detrás de todo esto hay una esclavitud Claro. Y un deseo de también de manipular, de manipular, de poder, de robar. de quitarte tu Y pensamiento, el ejercicio de castrarte. Y el ejercicio de ser manipulado también, porque también nosotros tenemos una pequeña obsesión por ser manipulados.
Nosotros tenemos una tradición de dictadores. Sí. De Y le decimos jefe a los tigres. Claro. Jefe. Líder. Líder. Tú sabes, tenemos una obsesión Qué demagogia. muy Qué grande. lambonismo. Vamos a seguir escuchando a Isidro. Primera y última visita de las hermanas Font a Santo Domingo. El viernes 5 de octubre del presente año 1992, las escritoras mexicanas María y Angélica Font visitaron República Dominicana como parte de su gira de rehabilitación del movimiento neo-real visceralista en varios países latinoamericanos. Como usted lo dispuso, fui su asistente. Dudo que la ocasión se repita. Lunes 5. Llegada. Las hermanas fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional de las Américas a las 5:30. Aunque no asistieron todos los intelectuales que me encomendó reunir para recibirlas, la comitiva mantuvo su altura. El primero en asistir fue el poeta Alexis Gómez Rosa, acompañada por doña Conchita Llenas de Bello, editora de La Punta del Filo. La siguieron Mateo Morrison, Ángel Hernández y Tony Raful, con evidente cordialidad, pero sin mucho entusiasmo. Enriquillo Sánchez se hizo presente, impecable tanto en ropas como en ánimo. El poeta y modelo Sebelindo Parado, quien es también edecán de la Secretaría de Turismo, llegó acompañado por una joven muy parecida a la hija del secretario. Antes de que me diera cuenta, ambos se habían retirado. Pedro Peis, quien con improperios a su persona, señor alcalde, se negó a asistir. Llegó cuando el avión aterrizaba. Peis mantuvo distancia del grupo. La primera en bajar del avión fue Angélica, la menor de las hermanas. Llevaba una modesta maleta color lila. No parecía llevar vestuario ni libros suficientes porque al abrirla sacó unos lentes con tal facilidad que uno podría asumir que fue comprada en pleno vuelo. Minutos más tarde se asomó María, con 4 maletas diferentes en tamaño y en diseño. Los poetas Sánchez y Mármol acudieron a socorrerlas, mientras que el poeta Raful se dispuso a asistir a la otra. Hernández y Llenas de Bello no se dirigían la palabra. Las intelectuales tuvieron un altercado hace una semana. A la primera le causó poca gracia que la segunda le coqueteara al marido. Así me comentó el poeta Raful. Lunes 5. En la Trinitaria. Desde que terminó el recibimiento, la masa de intelectuales se disolvió, quedando solo las hermanas Font, el poeta Raful y yo. Decidimos dar un paseo por la ciudad, que pocas veces ha lucido mejor, tan bien gobernada como en su gestión, señor alcalde. Angélica quería escuchar sobre literatura dominicana actual. Era un tema que, al igual que usted, nunca me ha interesado. Sugerí que pasáramos por la librería La Trinitaria, donde se nos acercó un joven poeta del círculo Gothic Stultus con un libro de Derek Walcott. Tras presentarse como escritor de una corriente místico-anarquista neoliberal o algo así, le preguntó a la señora su opinión sobre reconocer a un mestizo europeizado y europeizante. Lo siguiente, señor alcalde, es una reescritura de lo que creo que respondió Angélica. Niño, cuidado con sobrevalorar el Nobel. A mí me condenaron con el premio Laura Damián para jóvenes poetas. Ridículo, ¿verdad? Laura Damián ni siquiera era buena poeta. Se da por cositas fuera del libro. ¿Por qué sí a Paz y, por ejemplo, no a Borges? Tenía sus compinches. A Cortázar tampoco. A Rulfo tampoco. Mira, segurito has leído todos los libros del negrito ese que te cayó en la mano. Pero ya esa etapa la superamos las real visceralistas que estamos vivas. Ahora somos funcionarios y hasta profesionales y profesores decentes. García Madero, María, recuérdame el nombre del escuincle que siempre andaba con Lima y con Velano. Ah, gracias. Juan García Madero es profesor en la UNAM, fíjate. Mi hermana y yo pertenecimos a Mexicanas al Grito de Guerra, con Laura Jaurategui, pero una se casa y se pone elegante. Cuando te cae el 20, tu revolución se conforma con que tu esposo no se vaya con otra más joven. Segurito en décadas el Nobel se lo dan a músicos, a Cortés, a Serrat, o un empate entre Michael Jackson y Sting, el güerito de The Police. Más bien te vienes con nosotros a un taller que coordinan los poetas, Tony y... María, ¿cómo se llama el chocolatón de la sonrisa? ¿El Morrison? Angélica le pidió al poeta que le diera
la dirección de la Biblioteca Nacional, a lo que el joven reaccionó marchándose sin que él le entregara una tarjeta que tomé yo. Decía: Biblioteca Pedro Enrique, no tienes nada que buscar ahí, buen tecato. Supe que el Gote Stultus se diluyó, porque el coordinador consiguió trabajo a tiempo completo en el Adus Polo. Supe también que ese mismo joven era el coordinador. Martes 6, Ciudad Colonial. A petición de ambas fuimos a la Ciudad Colonial. Angélica no se despegaba del poeta. La otra insistía en preguntar dónde se reunían los jóvenes. Llegábamos a la cafetera. En el Conde encontramos a don Pedro Peis, sentado solo. María lo recordaba del aeropuerto. Fue a su mesa adelantando la mano. Peis respondió cortésmente y le pidió que se sentara. Ambos accedimos, pero la mirada que me lanzó aquel señor me recordó que la invitación fue solo para ella. Salí a buscar a Angélica y al poeta Raful, pero fue en vano, ni rastro de ellos o del Nissan Sentra que dejamos en las Mercedes. Cuando se lo dije a María por encima de Peis, respondió: no te preocupes por Tony, que mi hermanita te lo va a cuidar bien. Miércoles 7, Marino Pérez, poeta nacional. En la mañana pasé a recogerlas al hotel. Angélica fue quien abrió y me ofreció un vaso de mezcal Los Suicidas. Tenía una caja semiabierta de Viceroy Filter Kings. Me hizo saber que bajo ningún concepto debía preguntar por el poeta Raful. Estaban listas para la publicación del boletín número 1 del movimiento neorreal visceralista dominicano. De camino, María me comentó que pasó horas escuchando a un poeta romántico llamado Marino Pérez. Le dije que conocía su obra y que había muerto el año pasado. Le aclaré que era un cantante de bachatas y no un poeta. Le dije que nuestro gran poeta era Pedro Mir, quien escribió Hay un país en el mundo. ¿Y qué otros poemas conoces de ese Mir?, dijo María. Solo ese. Todos los dominicanos debemos saberlos desde pequeños. Adelante, ándale pues. El himno de Dominicana, ¿no? Nada de eso. Tenemos el himno nacional escrito por Emilio Proudhon. Si el Franchute lo escribió, ¿por qué no es él el poeta nacional? Porque solo puede haber uno. Son dos categorías diferentes. Uno fue por decreto. Y el otro también. Dale con el chingue, susurró Angélica. Entonces, ¿no conoces otro poema del Mir y conoces la obra de Pérez? Sus canciones sí, algunas. Entonces, el joven conoce solo un poema de Mir y algunas de Marino Pérez. Eso lo escuchan los borrachos, la gente baja que gasta en romo y mujeres. ¿Y eso qué tiene de malo, mi hermano? ¿Son su cuarto?, dijo el chofer. ¿Usted conoce la poesía de Marino Pérez? Doña, el tigre tiene uno que se llama El trago de olvidar. ¿Sabe cuál es ese? No, respondió María sonriendo. El trago donde usted quiere pelear o cingar. Perdonando la palabra, que ustedes son señora blanca como la de Jarabacoa. No entendí. ¿Lo de cingar o lo de las mujeres blancas? Me incliné al frente todo el tiempo que duró el viaje y que pensaran que revisaba si mis zapatos brillaban lo suficiente. Me mantuve así hasta que llegamos a la Biblioteca Nacional. Nos esperaba el poeta Morrison en la puerta. Se podían contar las sillas vacías, señor alcalde. No tenía interés en sentarme, hasta que escuché a María preguntarle al chocolatón si, como poeta dominicano, conocía la obra lírica de matices onírico-escatológicos marinopereanas o algo así. Miércoles 7, primer boletín neorreal visceralista dominicano. Comenzó el acto. La maestra de ceremonia fue Marta Rivera Garrido, joven poeta que regresaba del Festival Poético de Cartago, en Costa Rica, invitada por el presidente Calderón Fournier. En la mesa principal estaba la directora de la biblioteca, doña Elida Jiménez. En un extremo, el poeta Raful, quien se retiró sin un motivo cierto y al que no volví a ver mientras las FON estuvieron en el país. En otro extremo estaba don Pedro Peis, con su bastón y su extravagante peinado. Entre el público vi al poeta Mármol hablando con Enriquillo Sánchez y con el chocolatón Morrison. La poeta Hernández, cámara en mano y muñeca del esposo en la otra, evitando contacto visual con doña Conchita a 2 asientos de distancia. Vi parado abrazado de una joven que no era la del aeropuerto. Recuerdo algunos poetas del taller literario César Vallejo, otros que decían ser del movimiento cultural universitario, con t-shirts de Iron Maiden y Megadeth. También vi a familiares de poetas que se confundían con miembros de Azodopica, pues se la pasaban pendientes al buffet.
El boletín contenía una breve biografía del Real Viceralismo de México, escrito por el arquitecto don Joaquín Font, padre de las visitantes. No mencionaba fechas o algún mérito del grupo. Como mencioné antes, no soy muy versado en la literatura, pero ese texto parecía escrito por un completo enajenado. También había poemas, cuentos y ensayos de jóvenes, todos capitaleños. La mayoría eran de la Facultad de Humanidades, solo uno estudiaba filosofía y letra. Otros, como Garrido Rivera, Mármol y Sánchez, se negaron a ser publicados en ese boletín. Esa noche, luego de salir de tomarnos una botella de Siboney de tapa roja, Angélica confesó que ese boletín se publicó sin que leyera un solo de los textos. Jueves 8. Entrevista. Fuimos a RTVD. Angélica fue invitada al programa Entre las piernas de la cultura, con Leocati Rondón Salce. Tras casi 40 minutos en el set, se nos acercó su productora para advertirnos que el presentador le gustaba ser aplaudido cuando ingresaba al estudio. Todos aplaudieron menos yo, por distraído. Rondón Salce miró hacia nosotros diciendo, «A esa perra ni un dedo le voy a dar». Saludó al cámara 2, al cámara 1, a la señora que llegó con el café, a un joven que estaba sentado con un ejemplar del siglo, a la directora, que creo que se llamaba Laura, al coordinador de piso y a la maquillista. Finalmente saludó a la invitada. A mí me encaró tras unos segundos mirándome los ojos, la boca, luego la manzana de Adán, y deteniéndose en mis labios, se paseó la lengua por los suyos. Sonido, poncha. Aplaudida narcisos, plantas y flores, y pues su beldad divina, sin igualdad peregrina, es sobre toda hermosura, que se vio en otra criatura, y en todas inspira amores. Laura señala a Leocati una vez que la voz en off termina. Demiurgos y súcubos, sean bienvenidos a otra entrega más de Entre las piernas de la cultura. Acabamos de escuchar un exquisito fragmento del Divino Narciso, de la dramaturga Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy tenemos un programa excelso. Nos acompaña una líder del movimiento neo-real vicerrealista de América, quien nos visita desde México. Con nosotros, poeta y amiga Angélica Font. Laura hace simulación de aplausos mirando al sonidista. Gracias, Leo hermoso. Aquí estamos. Querida, pronto inician las elecciones en México. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, Leo, soy ajena a esos temas. Me late que gana el Salinas porque hasta fue a visitar al Papa. No estoy empapada, de verdad. Empapadita, delicioso, dijo tapándose la boca con su mano derecha, donde llevaba algo parecido a una pluma gigante. Lo que sí vine a hacer a Dominicana fue a promover el movimiento poético. Sí, lo vi en el periódico El Caribe y en el Listín Diario. Pero hasta en las invitaciones lo leo en diferentes formas. Me explico. En el Listín Diario lo veo como visceralista, pero en el Caribe lo veo como vicerrealista. En la invitación decía real visceralismo. En fin, ¿cómo es tan importante? Claro, para informar a la audiencia. Pues infórmate tú primero, fíjate. Me preguntaste por asuntos políticos y me late que no has leído las notas que te pasó Laura. Estás todo sentadote agitando esa pluma de pavo real. Bueno, vamos a calmarnos porque nadie cabe en boca de nadie, mi amor. Pero en mi país hacen tacos de mariposa de pradera como tú, fíjate. Cuando la directora sació su deseo de grabar, hizo señal al control master y nos fuimos del estudio. En el estacionamiento encontramos a María terminando un cigarrillo. Acababa de pelearse con Pace. Martes 6, miércoles 7, jueves 8. Intentando contactar al excelentísimo señor presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer Ricardo. Durante la estadía en el país, intentamos visitar al presidente doctor Balaguer, incluso cuando usted nos aseguró las gestiones para que ellas compartieran con el más alto intelectual dominicano. María leyó algo escrito por o sobre él cuando estuvieron en Argentina. La última vez que lo intentamos, su secretario nos dijo que el presidente salió ayer en la tarde con 4 dirigentes del PLD. Eran muy buenos mozos y jovencitos, agregó ese último detalle sin que nadie se lo preguntara. Dijo también que la enana Butén iba muy confundida. Viernes 9 de octubre, Villa Consuelo. Fui a buscarlas al hotel para llevarlas a una sesión del taller literario Cruzita Jean en el sector de Villa Consuelo.
Me enteré a dónde nos dirigíamos ya cuando estábamos llegando. Un joven publicado en el boletín se acercó a las señoras cuando me distraje. Invitó a visitarlos mientras yo escuchaba al poeta inédito Juan Freddy Armando disertando lo malo que eran esos textos publicados. Llegamos a lo que parecía un apartamento pequeño del tercer o cuarto piso. Ellas compartían miradas silenciosas. La mayor tocó la puerta muy fuerte. Abrió un joven barbudo, a quien María presentó como Rómulo algo. Entramos. Subía un olor que parecía estrechar la habitación donde todo se veía azul y a veces rosado. Olía como a vainilla con metal fundido, como a óxido con azúcar quemado. No quería aspirar profundamente. Pregunté dónde estaban las ventanas, pero otro joven me miraba y sonreía sin responder. Estaban escuchando, aunque muy bajito, una canción de Janis Joplin, de quien confieso haber sido fanático unos años atrás. Me vi hablando con Angélica, tomando Siboney, solo que esta vez era el de tapa verde. Luego la vi desaparecer tras una lenta bola de humo rosa, cuando Janis Joplin gritaba, "Get it, get it, get it while you can". Me senté en el suelo, señor alcalde. Estaba preocupado por lo relajado que me comenzaba a sentir. Miraba para un lado y solo veía las estelas coloridas de todo cuanto pasaba. Risas, muchas risas a mi alrededor. Pregunté si el coordinador del Cruzita Gin tardaría mucho en llegar y la risa creció. Me ofrecieron una especie de cigarrillo, el mismo que utilizó María, Angélica, Rómulo, otro muchacho y los que salían o entraban de la cocina y del balcón. Me quedé un rato más, sentado y callado. Cuando me levanté para acercarme a la puerta, vi a María besando a una joven desde atrás. Creí ver mal, señor alcalde, pero todo se veía muy bien. Sin darme cuenta, ya tenía mi mano acariciándome ahí, señor alcalde. Luego otra mano, la de Angélica, que se me acercó besando a Rómulo, luego a mí. Sentí una mano registrándome bajo el ombligo, mirando hacia otra dirección. Lo que sí recuerdo es mi imagen frente al espejo, riéndome de lo chistoso que era el mundo, riéndome del tipo que tenía enfrente. Desperté como a las 8 a.m. y el vuelo salía a las 10. Las desperté y llevé casi cargando hasta el auto. El chofer supuestamente amaneció esperándonos. En la habitación no intercambiaron ni una palabra entre ellas. De vez en cuando me miraban y se reían, como cuando subíamos al apartamento de Villaconsuelo. Tenía miedo de preguntar, señor alcalde. A manera de conclusión, quiero finalizar el informe que más parece una crónica diciendo que nadie fue al aeropuerto a despedirlas, ni siquiera las personas que con tales fines usted designó. Me acerqué a disculparme por tal dejadez, nada típica del pueblo dominicano, el más hospitalario del mundo. Angélica solo llegó a decir, somos la poesía, estamos acostumbradas. José Leisfield Morón Tamelo, asistente de la Alcaldía de Santo Domingo, Distrito Nacional, lunes 12 de octubre de 1992. Bueno, después de escuchar este texto que arrastra toda esta historia, porque aquí están los poetas, aquí están, todos estos nombres son poetas y son los poetas de la zona colonial, ¿verdad? Bueno, se habla también... Algunos inventados, hay personas inventadas. Sí, no, porque es un cuento. Es un cuento, pero me encanta la parte de la trinitaria. ¿Tú te convertiste en qué? Un edecán, sí. Un edecán, ¿verdad? Sí, Tú eres el edecán de estas dos mujeres que se hablaba constantemente cuando venían esas delegaciones internacionales. Sí. Me imagino. Todavía se usan. Sí, toda la experiencia dentro de la dominicanidad y el ejercicio intelectual debe ser algo muy interesante, pero dio como resultado ese texto. Y habla de, me imagino que fue cuando Tony Raful era ministro. En el ¿O no? 92, yo creo, no, en el 92. No, en 92 no podía ser No. nunca. Raful fue como principio de los 2000. Claro. Con Hipólito Mejía, creo, ¿no? Sí. No, creo que fue con él. No sé, pues no, yo en esa época Pero, estaba en videojuegos, a lo mejor comiendo lodo, qué sé yo. Pero está en el cuento.
Sí. y pasa a ser una figura importante, como todo, como yo pensé que no iba a aparecer Hochi Mármol y Sí, o sea, apareció también. tengo mucha Entonces, distinción. y hubo una parte también donde resumimos a todos con lo del César Vallejo. Sí, o sea, Y el grupo el de la UAS, MCU, exacto. los metálicos del MCU, porque en esa Sí. época tú sé del MCU. No estamos, Había que ser no metálico, ¿eh? estamos desmontando para No, 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 nada. no, no, no. Estamos diciendo o hablando, comentando Sí, sí. de que ahí están los compañeros. Eh, Con Tichel Iron de Maiden. AC/DC. Sí, ajá. es ahí. Pero hubiese puesto AC/DC también. Y me gusta el cruce de la visita. Ah, la visita de ellas al Las país hermanas, de las o al hermanas. crucita Jean. No, a las hermanas que vienen como turistas también porque vienen a leer su poema y a hablar de poesía, que nadie le va a hablar de poesía porque ya lo vemos cuando la llevan a radio y televisión Ah, sí, dominicana, con la entrevista Leocati, que le hacen. Leocati Rondón Salce. Y Y el presentador, No, increíble. ¿Eh? Leocati es uno de mis personajes favoritos. Realmente el autor debe tratar de desdoblarse cuando escribe. Entonces creo que de todos los personajes como que a uno le tocó interpretar, Leocati es uno de mis más consentidos porque tiene mañas, no hay forma de que te caiga bien Leocati. Leocati te puede llamar la atención, pero men, él va a hacer todo lo posible por hacer que tú lo odies, o sea, no hay forma de que él te pueda caer bien. bueno, Hay que aplaudirle Sí, a él. exacto, cuando él llega al escenario hay que Hay que aplaudirle porque dice, se esa quilla, si no". perra no le voy a dar la mano. pero Esa necesitamos perra. que la gente vea, todos los cibernautas, que vean el texto de donde nacen todos estos textos y toda esta narrativa. Ah, sí, Naboria. Ajá. Háblame de ese texto. Em, bueno, eso es un homenaje a un autor que conocí en el 2015, o sea, había leído sobre en el 2015, una novela de él que se llamaba Los Detectives Salvajes. Ese era Roberto Bolaño. Que no se confunda con Roberto Gómez Bolaños, porque la gente, Sí, Chespirito. no. No, Bolaño, el de Chile. Eh, Él escribió una novela que se llama Los Detectives Salvajes, que era una novela sobre literatura, sobre el mundillo literario, sobre los corillos de malos autores, que de pronto le cogen odio a autores buenos, que de pronto los prejuicios de los automarginados, los premios literarios, las pandillas literarias. Pero nada más parece una poeta nacional. Ángela Hernández, sí, Ajá. sí, que es enemiga de un personaje ficticio y Ah. que las situaciones narradas ahí obviamente son ficticias. Lo que pasa es que cada autor mencionado ahí, uno trataba de ponerlo en una situación que fuera verosímil, o sea, que pudiera haber ocurrido, pero que a mí no me consta que haya ocurrido. Pero no es solo un tripeo. Mi opinión de ellos como autores es totalmente independiente, como autores y como personas, totalmente independiente a lo que ellos salen haciendo ahí. O sea que puede decir que Ángel Hernández, Tony Raful, Mateo Morrison son personajes también inventados por mí, que coinciden solo en que escriben. O sea, en eso coinciden con la realidad, que escriben y ya. Que escriben. Y Pero, que son que son, personajes, que ya exacto. son los No, personajes. Pedro Pez yo diría que si las hermanas Fong hubiesen sido de carne y hueso, hubiese sido real y hubiesen venido al país, el comportamiento hubiese sido el mismo. Las hermanas Fong son dos personajes de esa novela de Bolaño. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si ellos hubiesen existido? Si hubiesen pasado muchos años y ellas hubiesen decidido venir al país, hubiesen iniciado una gira para revivir ese movimiento de los 60, de los 70, del visceralismo. ¿Qué pasa si ellos hubiesen venido al país, si hubiesen encontrado con los poetas de acá, los poetas que estaban en boga en esa época? En ese momento. O sea, yo necesitaba que fuera una época, el experimento era que fuera una época alejada de la mía, en la que yo me desarrollo. Que es muy alejada de Claro, la en 92 tuya. yo tuve que hacer una investigación,
la biblioteca, la librería que se mencionaba en un principio no era la trinitaria, era... Ay, perdón. Me leí un poco. Bueno, la librería, que ahora es la trinitaria, en un principio no era la trinitaria. Era otra que se me acerca un señor que le paso el texto para que me diga qué opina y me dice, mira, esa librería para esa época no existía. Entonces tuve que pasarle el texto a personas que vivieron esa época y que me dijeron, bueno, en ese tiempo eso no se llamaba así, era otra cosa. En ese tiempo el periódico que estaba era tal. Entonces por eso, en vez de yo poner helados Bon, pongo helados Polo. Sí. Hay una investigación Sí. de la época, Exacto. o sea, eso fue un viaje al pasado. ¿Quién ganó el Nobel ese año? Eh, ¿Cuántos años tenía Marino Pérez de haberse muerto? ¿No entiendes? O sea, El bachatero. Está Sí. muerto Marino Pérez. sí, él murió en el 91. Bueno, murió una muerte física, porque entiendo que autores así, Nunca o sea, mueren. pero sí, en el 91. Y eso, o sea, Vine a Y buscarte, tú Moreno. naces en el 87. en el O sea, ya yo estaba 87. vivo, pero qué sé yo, ¿Y teníamos dónde, 5 Sin dónde? años. conciencia. Aquí está, 5 aquí, años. aquí. Todavía no tengo conciencia Tú de no eso. te ves escapar, tú no te ves escapar de esa biografía. ¿Dónde tú naces? ¿Dónde estudiaste la primaria, el bachillerato? ¿Tú te consideras millennial? No, es que eso no es un tema de que uno se considere. Es que lamentablemente uno es millennial porque uno ya tenía cierta independencia motora cuando llegó el nuevo milenio y llegó toda esta época de el exceso de la tecnología, la Tú avalancha de naciste tecnología. con el Super, ¿Con él? con el Super Nintendo. Sí, no. Sí, ya había Super Nintendo. No, cuando yo nací, llegó el Super Nintendo. O sea, yo nací y el Super Nintendo llegó después. O sea, no fue que lo encontré ya hecho, tú sabes. Okay. Yo soy más viejo que el Pero, Super Nintendo. pero jugaste. Claro que sí. Y llegué a pasar Super Mario World. ¿Qué? ¿Con la flauta? No, Super Mario World, el El que con 3. Yoshi. El 3, ¿no? Mario 3. Yo no recuerdo. No, porque hay Super Mario World 1, Super Mario World 2, Super Mario World 3. Ujú. Yo no sé cuál de esos fueron. Pues yo jugué Con Super Yoshi. que estaba Yoshi, exacto. Y no, llegó un momento que era un bucle de tiempo, tipo Doctor Strange. Porque yo comenzaba del primer mundo y en menos de 2 horas corrido jugando, lo terminaba. Entonces ya ¿qué uno va a hacer? Es lo mismo siempre, es aburrido. Entonces, tú naces en San Cristóbal. Así es. El Tu primero de padre, febrero. 1 de febrero. Sí. Ok. Soy acuario. Eres acuario. ¿Y tu padre y tu madre y tus hermanos? Mi papá es Sagitario. No, ¿te refieres a... bueno. No, mi papá es de San Juan de la Maguana. Mi mamá es de San Cristóbal. Y eso, cometieron el terrible error de traerme, pero ya los perdoné. O sea, un error lo comete cualquiera. Entonces, eso... eh, soy una mezcla de un montón de lugares, de un montón de gente con muchas vivencias diferentes. Eh, en mi familia hay muchas clases sociales en una sola familia, están todas las clases sociales y todas las situaciones posibles. Tú haces un estudio sociológico y tú agarras mi familia entera y Como tú el dices, país, como el país. claro, mira, hay políticos allá arriba y hay gente súper jodida. Claro, De cacarao. y gente que ha llegado lejos porque se ha esforzado y gente que se ha jodido por Sí. decisiones malas o falta de oportunidades. Entonces, vengo de eso, vengo de ese mundillo. A mí, de hecho, la persona que tiene el cargo político, que ha sido lector mío, puedo presumirlo, claro, me dice, ¿por qué tú nunca escribes sobre cosas bonitas? Tú siempre estás escribiendo... Sobre el amor y es las que mariposas. yo le digo, es que la única vez que yo he visto cosas bonitas es porque me las he tenido que inventar yo. Yo nunca he visto nada bonito desde que nací. Yo no sé qué es eso. O sea, fue de grande que uno dice, debo estar bien, me voy a juntar con las personas bien, voy a estar bien porque... Entonces, eso, yo
Debo estar bien. Claro, estoy muy agradecido de venir de la parte de San Cristóbal que vengo. Sé vivir en barrios como Los Nova, que es como un barrio, no el barrio más caliente, pero es un barrio que como que tiene su colmadón, su bulloso, un cuero que de pronto está en una esquina de un colmadón enganchado amenazando con suicidarse, que te llega. Yo vi decapitaciones, o sea, que llevaban a una persona decapitada así, Ay. lo pasaban por enfrente de mi casa, Sí. gente huyéndole a la policía apuntándole entonces yo lo veía como chiquito y yo me trancaba entonces en el cuarto a inventar mi historia, a agarrar peines, cepillo, una muñeca de mi hermana, bueno, lo ponían un personaje que creaba A situaciones. los tiros. No por tratar de... Porque después de grande que me di cuenta porque era eso. Era que uno trataba como de crear una realidad paralela porque lo que estoy viendo está bien jodido. Déjame tratar de entenderlo con la expresión. Entonces, tú haces la primaria en San Cristóbal. Sí, primero en el taller infantil de tía Victoria, todo el mundo le llamaba tía Victoria. Las tías. Sí, es tía de una de las principales de Sábado Chiquito. Y cuando iban la gente de Sábado Chiquito, iba una de las muchachas, eran como rockstar, o sea, se volvían locos y nos Sí. olvidamos la clase y de todo. O sea. Queremos ahora saber lo del bachillerato. ¿El bachillerato de dónde? A mí tenían de colegio en colegio porque mi mamá tenía el sueño de que estudiáramos todos en el San Rafael porque era una tradición familiar estudiar. El San Rafael es el colegio que compite con Loyola. Es como que tú Ok. tienes Harvard y tienes Yale Sí, y, sí. y ambas están ahí, siempre están peleando. Son diferentes, son ámbitos diferentes, pero entonces la tradición de la familia Guillén era siempre como estudiar en el San Rafael. Entonces, en lo que habría un cupo para el San Rafael para que yo entrara, Rafaelistas. no sé si ese sea el gentilicio. No creo que sea tan sencillo como poner Rafael. No. San Rafaelistas. Estamos hablando del Arcángel San Rafael. Bueno, espero que el nombre Yo de estoy San Rafael hablando sea del por nombre. ese y no por Rafael Leonidas Trujillo. Porque Ah, es un San tema, Rafael. Claro. hay mucha leyenda. Vamos a sobre- dejárselo al Arcángel. Sí, mejor. Mejor. Porque de verdad, yo me sentiría muy mal si yo descubriera de que por eso. Entonces, cuando por fin abrí un cupo, ya yo había pasado por 2 colegios más. Yo estaba solo, mi familia era el único que no estaba en San Rafael. Era bullying por todas partes. Qué triste. Y cuando yo entro, así, a las 2 semanas, me eligen de que presidente del curso. Yo, un tipo que me había declarado autista, me autodiagnostiqué desde niño, que jugaba jugaba normal, jugaba con mis amiguitos y de pronto me cansaba rápido de eso y me trancaba otra vez. Y era de que presidente de un curso. La profesora dijo, ¡no! No. ¡Pa! Y entonces me pusieron de vicepresidente. Entonces, como vicepresidente, yo fungía como presidente. Muy bien. O sea, al mejor estilo de Trujillo. Lo que pasa en el país. Muy bien. Entonces hiciste el bachillerato ahí. Ajá. Luego, para la UAS. Para la UAS. Tanto que me lo advirtieron, yo dije, no, yo voy para la UAS. ¿Y ahí qué hiciste en la Universidad Autónoma Ahí de hice Santo publicidad, Domingo? mención, creatividad y gerencia. O sea, Ah, en la UAS, para las personas que están en universidades privadas, sepan que en la UAS la publicidad tiene menciones. Sí, O sí. sea, Yo, esa mención fue la que yo estaba estudiando. yo creí que eso era normal. En el tiempo que yo duré en la UAS, No. era normal. Cuando fui a otras universidades, Y yo también. No. me di cuenta que en el mundo La gente nadie- me mira rarísimo cuando yo le digo, ¿qué mención tú estudias? di que, mención. Mención. Publicidad, mención, diseño gráfico. Un diseñador gráfico no es un publicista. No, Esos un son publicista. No, dos oficios, es un diseñador. son otra cosa. Un ginecólogo y un oftalmólogo, tú sabes, no. No, son médicos, No te pero van a tienen atender igual. especialidades diferentes. Si son vas con- una cuestión de si tú- especialidad. Si tú hagas un problema de los ojos, donde un ginecólogo puede que no te atienda igual, es muy probable. Bueno, puede ser. Bueno, los publicistas de las otras universidades vienen siendo como Un publicista. curanderos.
Bueno. En la rama de la medicina, pues está hablando de... Pero un curandero, o sea que cuidado no soy porque, oficialmente un publicista, soy un oye, curandero. un curandero es algo No, lo muy, de las otras universidades. oye, un curandero es algo muy importante. Nosotros Sí. somos especialistas, lo de la UAS. Acuérdate que su papá viene de San Juan, de ahí ellos son de la gente de Papá Liborio. Sí, sí, sí. Ah, no, está Y estamos bien. hablando de No, medicina. no, pero yo estoy hablando en el código de la academia, ¿entiendes? Sí, Tiene- nosotros... Tú sabes que los académicos dicen curandero, como que, el- tú sabes, como Sí, que despectivo, eso, despectivo. Sí, despectivamente. como que- no, que el publicista se supone que lo ve todo como más genérico, más como te hace una campaña, te dirige un grupo, te organiza un evento, te hace una investigación de mercado, te hace diseño gráfico también. Sin embargo, esas cosas antes mencionadas no es lo que se supone que haga un publicista. Que se supone que yo busco, como publicista, yo busque a un mercadólogo para que me haga ese estudio, que busque un diseñador para que me haga esos artes, tú sabes. Pero un publicista es como un contor. Un publicista debe ser locutor, un publicista debe ser actor, debe ser guionista, debe ser camarógrafo, debe ser diseñador gráfico, El creativo. productor, editor de audio y video. O sea, básicamente un publicista es eso. Lo que pasa es que en la UAS se quedaba mucho en ponerlo a dibujar. Ujú. Entonces yo Se volvía loco. yo un día así como que lo que me daba desde niño no me daba y me dio ya después medio grande, cogí el pique y me jalté y dije, no, yo me voy para PEC. Y comencé a revisar el pensum. No hay cuarto, pero me voy para PEC. ¿Por qué? Porque yo soy así, yo me voy para PEC. ¿Y No te hay graduaste cuarto. en AP? Sí, me gradué en APEC. Ah. Comencé allá desde cero, me quisieron convalidar y yo dije, no, yo quiero todo desde cero porque en la UAS yo aprendí a dibujar y aprendí mucho sobre arte y mucho del sentir artístico. O sea, mi primer contacto con el arte en la capital fue en la Facultad de Arte de la UAS. Ok. Y entonces tú eres que diseña esta portada. No, la foto de portada es de una joven fotógrafa, se llama Karina Pereira. El diseño de portada la hicieron las personas de Últimos Monstruos Editores, que son los editores del libro. Y así, fue un trabajo. Yo ahí no tuve nada que ver. La editorial, ¿cómo que se llama? Últimos Monstruos Editores, UME. ¿Cómo llegaste a la literatura? ¿Cómo tú llegas a la literatura? ¿Cuál fue el bichito? Me dijiste que desde pequeño hacía historia con esa cotidianidad que tú veías, pero sí, ¿quién te exacto. lleva ahí? Bueno, yo, o sea, mi mamá estaba en tertulia cuando iba al campo de donde son oriundo mis abuelos. Y ahí hablando, yo no tenía nada que hacer, yo estaba harto de contar historias y se me quitaba el autismo y yo iba así chiquito, porque fui bajito, en algún momento de mi vida fui bajito. Y iba y le contaba historias de un amigo imaginario de la escuela, así. Y ella me dice, mira, estamos hablando aquí, que yo me ponía ahí a contarle cosas, pues, para que me pusiera caso. Mira, es una historia. Y cuando no me ponía caso, obviamente, mi mamá siempre así, muy como de, te pongo caso. Cuando no me ponía caso, yo entonces me iba para cualquier rincón solo y con hojas o una hormiguita, torturaba hormiguitas, Dios me perdone. Torturaba hormiguitas. Sí, e insectos, lo ponía ahí a hacer pruebas, creaba todo un programa en mi cabeza de cosas que tenía que pasar ese bichito antes de morir. Bueno, pero Con hojas, cada hoja era un personaje, o sea, siempre estaba creando cosas. Entonces, montando skateboard en San Cristóbal, ya grandecito, montando skateboard, los muchachos con los que yo montaba, teníamos que ir para qué sé yo qué sitio, pero luego un grupo se fue adelante, llegamos tarde y nos quedamos ahí en el parque un 27 de febrero del 2006. Y justo iban pasando unos señores que tenían un taller literario allá en San Cristóbal. Nos interesó, entramos todos. esos señores, el nombre de esos señores. Claro. Ellos eran la Red Nacional de Talleres Literarios, que ahora se llama Fundación Literaria Aníbal Montaño, que hace un gran trabajo en San Cristóbal. Deberían invitarlos para acá.
Esa gente hace un Me gran trabajo. encantaría, a mí me encantaría que vinieran. Por eso te estoy pidiendo el nombre también Sí, y darle su crédito. son gente muy dura y entonces trabajé con ellos 2 años, estuvimos con ellos, o sea, aprendí con ellos. Me fui de ahí, emprendí mi propio grupo aparte, donde tratábamos muchas artes. Era la típica tendencia esta de el muchacho con un grupo de muchachos que tenía un grupo que hace muchas artes. No se especializaba en ninguna, ni le daba, ni se educó en ninguna, pero hacía muchas. Comencé a ganar certámenes literarios, se me fueron abriendo puertas. Cuando tú ganas un certamen literario, la gente cree ¿Cuál que fue? ¿Cómo se llama? no, gané con el primer cuento que escribí en toda mi vida, gané una mención de honor en Radio Santa María. Me dieron 35,000 pesos por escribir un cuento. Yo dije, pero esto es. Yo escribía poemas malísimos y yo dije, bueno, a mí nunca me han dado 2 pesos por un poema, así que vamos a ver. Y así iba ganando otros certámenes. De pronto, cada vez que yo participaba en un certamen así, ganaba de que el primer lugar y me llamaban, ganaste el primer lugar. Y pues, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué? Y yo mismo no entendía qué pasaba. Me llegué a pellizcar varias veces. ¿Y ha ganado cuántos certámenes? Primeros lugares, 1, 2, 3. Menciones de honor, 2. Reconocimiento así en eventos grandes, reconocimiento, 2. Sí, un par. Ganar el primer lugar, 3. Eso es mucho. Qué va, que eso. A medida que. O sea, lo bueno es que todo eso llegó junto. Ya ahora yo mando y hay tanta gente buena que ya yo no gano nada, ni una Y eso es bueno porque No significa que hay mucha gente que hay haciendo una muy buen cantidad trabajo. haciendo cosas interesantes. Que ya yo no estaba para seguir participando. Eso también me dijo a mí que ya tú no estás de participar en certamen. Tú tienes que publicar. Tú no puedes pasar a la posteridad siendo el tipo que gana premio, sino el tipo que hace una obra lo mejor que él puede hacer. Y entonces por eso existe ese texto. Exacto. La compilación de tus... Exacto. de algunos. Bueno, hay una línea de tiempo acá, en Naboria. Se supone que Naboria es un conjunto de cuentos que te trazan una línea de tiempo. Pasó algo acá, luego pasó lo que se menciona en este cuento, están ahí descompuestos, pero si el lector se hace el esfuerzo puede crear. Primero, mira, aquí el cuento tal es el que ocurre en el año tal. Ta. Y van como conectándose porque por ejemplo, yo leí lo de las hermanas Font. Y Mireya. Lo de las hermanas Font, bueno, se menciona hay un Rómulo o algo. Okay. Entonces, Rómulo o algo, tú dices, Rómulo o algo. El tipo no tiene apellido, no tiene nada. Y tú buscas en el índice y tú ves que hay un cuento que se llama Rómulo Alcácer. Tú dices, Y cuando tú estás leyendo, tú te das cuenta de que Rómulo Alcácer visitaba grupos literarios y que Rómulo Alcácer era un tipo barbú y que Rómulo Alcácer estaba en esta vida bohemia. Y cuando tú lees todo eso, dices, pero mira, allá me mencionan que la semana fue conoció un Rómulo o algo en el taller literario Cruzita Jean. Cruzita Jane, que me fascina porque los primeros grafitis son de los primeros grafitis. Sí. Y además la angustia de ese hombre era algo terrible. Otro trabajo sociológico se puede hacer con eso. Muy alto, muy alto. De hecho, se han hecho estudios de eso. Supe que yo creo que ella era de Samaná. No sé, pero realmente... Que se fue para Puerto Rico. Y se la abandonó al hombre con sus hijos. Con sus hijos, y eso fue suficiente para que ese hombre la desacreditara en todos los muros y paredes de este país, de esta ciudad. Sí, es muy inhumano también de parte de... Yo no sé la situación, uno no sabe, ¿verdad? Pero cuando tú te vas de tu país, tú abandonas a tus hijos, porque fue como que el esposo, que era médico, creo, llegó a la casa y encontró a los hijos. Se enteró fue después que ella se fue para Puerto Rico. Y tengo unos amigos que la conocieron a ella. Yo creo que ella es de Samaná. Yo creo, cuando viene a ver. Era una morenita, era morenita. Una negrita chula de esa que si se van del país se consiguen
Bueno, si Hombres era de amorosos. Samaná, yo voy a sacar mi bandera. Allá hay unas mujeres bellísimas. Claro que sí. Allá todas somos ¿Tú eres de bellísimas. Samaná? Yo soy de Ah, Samaná. mira. A ver, ¿qué Eh, otro puedo leer en un ambiente así Vamos tan a seguir ápero? leyendo porque esa es la donde- idea de traer estos textos desde la voz del mismo escritor, desde el poeta, y lo vamos a dejar aquí con su texto, con sus curiosidades y su texto, sus maldades y su chiste íntimo. En busca de la gente. Ella no siempre se dedicó a eso. Era como cualquier otra, con la misma cuerería de todas las niñas que se criaban en los alrededores de la ciénaga, un poquito más para acá del Morgan. Siempre hay sus 2 o 3 que no son eso, y logran salir del patio y luego te pasan por el lado llamándose ingeniera fulana de tal, esposa del doctor Mengano. Pero esa tipa nunca fue buena ni cuando nació. En la imprenta todo el mundo sabe quién es. Segurito que más de la mitad de los hombres y una que otra tortillera del departamento de cuentas han pasado por allá. Entrando por el callejón principal te encuentras con otros 2 callejones, uno para donde Mireya y el otro para la casa de unos menores que venden materiales y no precisamente de oficina. Uno de los compaginadores me dijo que tienen de todo. El menú es grandísimo, porque tienen grasa, piedra, Jeffrey, leche y vaya usted a saber cuántas cosas más. Todo lo que no hay en Inespre. En el callejón de los perros, resumiendo, los menores te la entran y Mireya te la saca. Dice que el papá se lo metía y no por los bolsillos. A ese perro lo mataron cuando ella tenía 14 o 15. ¿Tú puedes creer que lo lloró en el velorio? Lloró como si fuera su marido, con griticos de vagabunda. Todo el mundo estaba claro que él se la vivía cuando llegaba borracho. Yo nunca lo conocí, pero me dicen que ese animal se prendía nada más con oler el romo en la esquina, que no salía de un colmado al que le decían los 3 golpes, escuchando a Blas Durán y a los peluches. La mamá, imagínate, una tumba. No hablaba con vecinos porque la vergüenza es así. Desde que el marido llegaba, ella se paraba de una sillita plástica de la galería y llamaba a Mireya, porque ya es muy tarde para estar en la calle. Esa mujer cerraba la puerta y ya eso era otro mundo. El hombre malo, Dios le da hijas, pero hay madres que... No quedó claro por qué lo mataron ni quién. La historia varía dependiendo de qué tan pendejo sea el que lo pregunta. Cuando a Mireya se lo preguntaba un serio como tú, era un infarto. Los infartos son excusas que dan los familiares para los que funden con su piedra y su cemento y sus hojas. No me venga a mí con calle que de calle sé yo. Cuando se lo preguntaba a uno que se veía como más tigre, decía que fue un accidente de motor, pero esa lacra ni conchaba. No conseguía trabajo fijo y la familia de la mujer tenía que mandarle 3 o 4 mil pesos todos los meses. Con esa borrachera me imagino que ni manejaba bien. A Chepa ponía recho él para tenaciar a las menores que pasaban por los 3 golpes a buscársela. Y las tenaciaba porque ni para medio polvo daba. Pero no fue en los 3 golpes que lo mataron. A ese perro lo despacharon en los carrandales. Como la hija se iba poniendo grande y tenía sus noviecitos, le fue perdiendo el gusto. Sabrá Dios a la hija de quién le habrá puesto la mano. Para no cansarte el cuento, a esa rata le dieron un par de puñaladas bajo el ala, en la espalda y el cuello, y un chin menos de basura en el mundo. Ni la familia del muerto movió un dedo. Como en la ciénaga matan a ratas como esa todos los días, se quedó como un chiste. Como cuando las mujeres se entran a mordidas y a jalones de moño en el medio de la calle. Los hermanos de la mamá la ayudaron a salir de la ciénaga. Alquilaron un local y montaron una fonda. Mireya era la que llevaba la comida a los obreros y los guachimanes en un edificio frente al malecón. Imagínate, una muchacha a la que le crecieron sus teticas y las piernas se le iban llenando. La última tarde que los obreros le tocaba ir a la construcción, mandaron a buscar la comida. Suponte que ese día hicieron locrio de pollo con habichuelas negras. Suponte que había ensalada de coditos y verde. A lo mejor querían arroz blanco, porque la carne que ellos querían venía en camino. Cuando Mireya se vio entre todos esos hombres endiablados, con sus mujeres en los campos y acostumbrado a buscar cuero en la Duarte con París, la agarraron y le hicieron una misa negra, una manigua.
Alguien me dijo dizque que se turnaron, o sea, que uno le tapaba la boca mientras los otros la agarraban. Eso parecía un pollo asado cuando le arrancan todo a la vez. La volvieron un cajuil, la mordieron, la chuparon y por poco le arrancan la semilla. Otro lo que dijo fue que al final era ella que quería con todos. Yo no entiendo cómo fue eso. Mireya no era una santa, pero tampoco era tan así. Lo creo de la que le dicen la plancha, que se calentaba mucho por abajo. Lo creo de Judy, la tablita, que se lo daba a los carpinteros. Lo creo de cualquiera. Para mí fue por la fuerza. La mamá ni denunció, pero tampoco dejó que ella denunciara. La culpaba. Dice que ella se lo buscó por estar dándole confianza a los hombres. No pudieron encontrar a los obreros, por más que Mireya se la pasaba viaje de viaje a la fiscalía. No pasaba de ahí. Le decían que el que los contrató para trabajar lo hizo por medio de alguien que no estaba en el país. Todo el mundo creía que se iba a volver maricona, porque eso es lo de siempre. Cuando violan a una y no pasa nada, se frustran, se llenan de odio. Supe de una que mató al marido de la hermana porque le daba golpes. Ahí está, cumpliendo 10 años en Najayo. Gracias a Dios se salvó Mireya con un par de visitas al consultorio de una amiga de su mamá. Una doctora que brega, quién sabe qué, con gente violada. No le cobró ni una ñinga. La mamá creyó que todo se acabó ahí, pero una cosa piensa el burro y otro el que la apareja. Se acabó ahí. Ni un año pasó y ya la muchacha se estaba mudando con un tipo que trabajaba soldando en donde lo llamaran. ¿Tú sabes cómo es? A una menor le comienza a picar por ahí abajo y se va con el primero que se encuentra. Al tipo le decían come conejo. Imagínate. A come conejo le parió 2 hijas y tuvo que aprender a trabajar de todo, con vidrio y carpintería. Salía con un motor prestado, sábado y domingo. Como quien dice, solo fue una niña que tuvieron. La primera nació muerta y la otra no. O sea, la segunda no murió porque sigue viva. A esa le puso Yalacy, Julacy o Gilacy. A la que nació muerta nadie sabe cómo le pusieron porque el muerto pobre no da problemas. Por más trabajador y medio fiel que era come conejo, todo se fue a la mierda. Era loco con su hija. Se metía en deudas para que no le faltara la ropita y la comida. Como pobre, su hija lo tenía todo. De un día para otro, a Mireya le entró con que iba a criarla sola. Su mamá le aconsejó pero esa muchacha estaba vuelta a otra cosa. Decía a la gente que tenía rabia de atrás, porque los chismes viejos viajan rápido. Esa misma gente decía que la mamá estaba en su lista, que ella se la iba a cobrar. Dejó el liceo para irse a la playita de Guibia, frente a donde los obreros le hicieron como se le hace el mango. Y no le fue mal. Claro, todas las mujeres se hacen de cuartos. Ahora bien, la gente tiene que saber hacer sus cosas. La mamá supuestamente se volvió loca, porque el comedor se fue a pique. Mireya comenzó a fiarle comida a gente que no tenía crédito. Se atrasaba en el pago del local y de casi todo. Mandó a su mamá para el Villini, que también le decían el 28. No sé si la visitaba, o si aún vive, o si guindó los tenis. En el manicomio no se dura, y el que dura más de 10 años, y 20 y hasta 30 años, no se le puede llamar gente. Atento a repartirlo en la calle, levantó su ranchito a la vera del río Osama. Ya la Yulacy ni se enteraba, aunque los niños como que se hacen los locos. De eso sabe Mireya más que nadie. La niña, y esto sí es grande, le salió monja. Oye cómo fue. Un día pelearon porque la hija descubrió que su mamá no solamente hacía sanes y rifas y vendía productos Avon y Ebel. El caso es que se pusieron a vocearse la noche entera. Le dijo hasta maldito cuero a su mamá y se fue al liceo. Amaneció allá, dando gritos con las hermanas del Perpetuo Auxilio. Cuando regresó, dijo que quería meterse a monja. No sé si lo dijo así. Mireya siguió en lo suyo, pero ahora en su casa.
porque ella, juntando y juntando, compró una casita más decente y lejos del río Osama. Se fue al callejón de los perros. Yo no sé qué es lo que se arma ahí, pero eso se llena a los 15 y los 30. Con la boca de arriba sacaba lo de comer el mes entero. Con la otra boca ya estaba haciendo el segundo piso de la casa. Ayer mismo escuché a una de las de redacción diciendo que Mireya quería meter varias mujeres a trabajar y que como aquí no se gana mucho. Supe que la hija baja del Seibo a visitar a su mamá, pero nunca en su casa. Ella sabe lo que pasa ahí. No se atreve a entrar porque no es bueno confundir una cosa con la otra. Le vamos a dar las gracias a este poeta, narrador, por haber estado aquí en Marea Alta, por Cabina 34 Radio. Este es tu hogar, ya tú sabes, cuando tú quieras puedes volver. Muchas gracias, de verdad. Nos encantó estar contigo, nos encanta tu narrativa. Gracias, de verdad. Y no, vienen un par de proyectos por ahí, uno estará dando la vuelta. Bueno, este es tu espacio, ya tú sabes. Para que anuncie tu proyecto y tu cosa. Sí, y dónde te pueden localizar. Pues ya no hablamos del Spoken también. Spoken Word. Hay mucho. Eso es Círculo Alter se llamaba el proyecto. Ajá. De música y poesía, nada. El CD está por ahí, no sé. Tú que lo conoces, tú buscas Círculo Alter y pongan las canciones. Eso es libre de... En YouTube. Sí. Eso es libre, eso, no hay derecho de autor. Bueno, fue un placer estar aquí con este escritor. Me encanta su crónica cruzada con la antropología social. Me encanta su poesía, porque también hay poesía, mucha poesía. Sí, y mucha antropología. Muchas imágenes. Y muchas imágenes. Y sobre todo, imágenes poéticas. De nosotros. Sí. Es muy de nosotros. Sí, sí. Y eso hace que uno se identifique. Fue un placer, este espacio es tuyo. Sí, vendremos pronto porque hay otros libros por ahí. Claro. En el 2035 saldrán. Estaremos vivos. Para nosotros fue un placer que estuviera aquí en Marea Alta por Cabina 34 Radio y darte la gracia, darte mucha la gracia por estar aquí. Desde San Cristóbal para el mundo. Pues Claro. yo vivo en Santo Domingo, pero sí, soy paso más exótico de San Cristóbal. Exacto. San Cristóbal en la casa. San Cristóbal Inda. How. ¿Dónde te pueden contactar y eso? Bueno, en las redes sociales, en todas mis redes sociales me llamo igual, Isidro Jiménez Guillén. Estoy en Twitter, que no tengo un año y pico, no lo uso. Estoy en Instagram y en Facebook. Y por ahí me tiran. Esto ha sido maravilloso, de verdad. Muchas gracias. Compartir contigo. No, gracias. Y gracias por la invitación. Yo también me sentí súper bien. El ambiente es literalmente cálido. Ay, gracias. Se puso más cálido al final. Mucho más cálido. Se puso más cálido. Sí. pero de verdad, gracias por la invitación y porque este tipo de espacios existen para que los creadores puedan exponer y puedan con su propia voz mostrar lo que hacen y expresarse, opinar sobre cosas que no necesariamente sean literarias también. O sea, gracias por tener ese tipo de espacio y de tenerme en él. Bueno, pues ha sido un placer. Hasta la próxima por Marea Alta. Cabina 34. Marea Alta.